relación al dividendo del año 2? Igual. Igual. ¿Y el dividendo del año 2 cómo va a ser respecto al 3? Entonces estaríamos hablando de que estos dividendos son totalmente constantes. ¿Por qué? Porque no tienen crecimiento. Si no tienen crecimiento, estamos en este modelo de crecimiento. Desde el punto de vista gráfico, estaríamos diciendo que el día de hoy, ¿qué queremos? Queremos establecer un precio de compra de la acción. ¿En base a qué? A los dividendos que se dan en el año 1, que se dan en el año 2, en el año 3 y así sucesivamente. ¿Por cuánto tiempo? De manera indefinida. Pero con una característica de que estos dividendos son iguales. ¿Por qué? Porque nos estamos partiendo de un modelo donde el dividendo no crece. ¿Y cada qué tiempo pagamos dividendos? En periodos iguales. O sea, no es que pagamos dividendo a 6 meses, después un año, después 4 meses, no. Normalmente los dividendos pagamos cada año. Y si tenemos dividendos que son iguales y se pagan cada año, eso nos hace de acuerdo a la definición de anualidades, ¿no? ¿Qué es una anualidad? Pagos iguales, hechos en tiempos iguales. Eso lo habíamos visto. Pero también hemos visto en anualidades distintos tipos de anualidades. ¿A qué tipo de anualidad será eso? ¿Qué tipo será? Si decimos que es un asco, la palabra C, ¿qué significa? Cierto. La C Simple, completo. no es constante, no es serie constante. Cierto. No. Cierto. 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 ¿Qué significa cierto? Que sabes cuándo va a terminar. Sabemos cuándo empieza Y cuándo termina. y cuándo va a terminar. ¿Y cuándo va a terminar esa manera? No sabemos. Entonces es asco. Creo que es asco. No sabemos, ¿verdad? Es que asco. O saben dónde se le infinito. Tengo que repasar la anualidad. ¿Saben o no saben? Mate fin. Ustedes que son ingenuos les profesarán amor para siempre. Y ahí miran hasta dónde es. No tenía un límite. Entonces, si no sabemos cuándo acaba, no puede ser cierto. ¿Qué será entonces? Aspa. ¿Qué dice? Aspa. ¿Y eso qué es? Cristal, para todos que escuchan. Aspa. ¿Qué es eso? Anualidad simple. Anualidad simple para. No me acuerdo, pero es que sabemos que no sabe definir. Que nos está diciendo la compañera esa anualidad, por eso decimos Anualidad que es A. simple pasiva. Ya. Simple porque va a igualar periodos de pago con periodos de capitalización de los intereses. Ya. Y P significa Perpetua. Perpetua. Cierto. Eso. y O. ¿Qué? Ese. Simple. ¿Y qué significa extraordinario? ¿Es de mala calidad? No, ordinario es que se paga al final de cada Anualidades. Entonces, estas anualidades perpetuas nos han enseñado que tienen
que era ordinaria. ¿Y tendrán su valor futuro? Entonces entendí. No, tú lo Que se van todas las anualidades hasta dónde? Las anualidades simples, No, pero perpetuas, específica ordinaria. ordinarias. Al otro extremo. No, no me acuerdo. ¿Y dónde es ese extremo? Mire, entonces Equivocado es hasta. Ordinaria. no existe Valor. fórmula para el valor futuro. Sí existe Sí. una fórmula para el valor actual. Valor. Ya. ¿Y el valor actual cómo lo vamos a entender? Suscríbanse. Como la sumatoria de todas estas B's o todos estos dividendos o todas las anualidades llevadas a dónde? Al periodo cero. ¿Y cómo las llevo? Con la fórmula de interés. Compuesto. Ay, ese interés compuesto, ¿cómo lo logro? Entonces, esa fórmula nos decían cuando avanzábamos a anualidades que era igual a R sobre I, porque no era otra cosa que aplicar el límite de la fórmula de una anualidad simple, cierta y ordinaria, o sea, el valor actual en el límite de anualidad es R 1 menos 1 más I elevado a la menos N sobre I, cuando N tiende a infinito. Pero como no nos vamos a arruinar la noche a esta hora, no les voy a decir cuál es el límite. Este límite resolviendo o aplicando infinito donde vean N, les va a salir una indeterminación. Y haciendo un artificio matemático, este límite se resuelve diciendo que el valor actual es igual a R sobre I. Así de sencillo. Entonces, para nosotros, esta R, que en el tema de anualidades significaba la anualidad, ¿qué significa acá? Esta R para nosotros es los dividendos. Y como los dividendos son igualitos, no necesito decir dividendo 1, dividendo 2, nada. Digo simplemente el dividendo. Y lo voy a dividir entre la tasa de descuento que estamos trabajando. Y de esa manera muy sencilla vamos a poder establecer cuánto es el valor de una acción cuyos dividendos no crecen en el tiempo. ¿Y qué tipo de acción sería o que posea esas características? ¿Cuál sería? Las preferentes. Porque las acciones preferentes, dijimos, sus dividendos son fijos, son constantes. Entonces, para ese tipo de acciones, por ejemplo, el modelo cabal, que cae a la perfección, ¿por qué? Estamos frente a dividendos que no crecen en el tiempo. Y fácilmente dividiendo ese dividendo constante sobre la tasa de descuento, encontramos cuánto sería su valor de mercado. Ahora, ¿cuál sería la variable que haría que esa acción valga más o valga menos? ¿Cuál es esa variable? ¿Cuál creen? ¿Y cuál sería la variable que permite que esta acción valga más o valga menos? La gradiente. ¿Qué haría para que el dividendo, a ver, otro vez? La gradiente. ¿Qué variable hace? ¿Qué factor hace que esa acción pueda valer más o menos en el mercado? La gradiente. La variable de crecimiento. Solo hay dos. ¿Será el dividendo? La variable que nos hace que este precio llegue a subir o bajar en el mercado es la tasa de
que ya sabemos qué efecto tiene. En la medida que la tasa de descuento sea más elevada, este resultado, ¿cómo va a ser? ¿Más chico o más grande? Más grande. ¿Más? Su nombre lo dice todo, es una tasa de descuento. En la medida que ustedes descuentan más, porque la tasa es más alta, el resultado es más chico. Y por el contrario, tasas elevadas, tasas de descuento más reducidas, hace que el precio suba. ¿Quién fija esta tasa de descuento? ¿Quién fija? Lo fija el mercado. El mercado es quien va a determinar cuánto la aprecia en esa acción o cuánto la deprecia. Y eso lo van a reflejar en su tasa de descuento. Que no es la misma tasa de descuento para todos los títulos valores que cotizan en bolsa, por supuesto, ¿no? Porque en mi bolsa de valores yo puedo tener la acción de la empresa A, la acción de la empresa B, la acción de la empresa C. Puedo estar cotizando varias acciones. Pero el mercado no las califica todas las acciones por igual. Y dice, a ver, de estas 4 acciones, ¿cuál es la que está pagando buenos rendimientos? ¿Cuál es la acción que tiene la mejor empresa en materia de gestión? Y dirá, la B. ¿Y la peor cuál será? La C. Entonces, a la B le dará una tasa de descuento I más reducida, y a la empresa C utilizará una tasa de descuento más alta. Entonces el mercado califica en un mismo momento de diferente manera a los títulos de valor. Mañana será otra historia. Mañana habrá otros factores que harán que esta tasa de descuento pueda subir o bajar, y lo mismo que esta otra. Todo va a depender de qué pasa mañana en el mercado. ¿Ok? Entonces, creo que podemos vivir con esta fórmula de 3 letras. Sí, ¿no? Vamos bien. Para que se pueda seguir. El modelo de crecimiento fijo o constante. Modelo de crecimiento fijo o constante. Este modelo también está haciendo referencia a los dividendos. Nos está diciendo qué pasa cuando los dividendos crecen, pero este crecimiento es constante. Entonces, como I, estamos utilizando a la tasa de descuento, ¿no? Como G, le vamos a llamar a la tasa de crecimiento. Como D mayúscula, estamos hablando los dividendos.
P viene a ser el precio de la acción en el mercado. Vamos a ver dos escenarios. Un primer escenario es cuando se conoce el dividendo del año 1. Es decir, tenemos condiciones para estimar cuánto es el dividendo del año que viene. ¿Por qué? Porque resulta relativamente fácil poder estimar cuánto voy a ganar el siguiente año. Pero lo que ya es difícil es estimar cuánto voy a ganar de aquí a 5 años, a 10 años, y de esa ganancia cuánto va a ser el dividendo. ¿No? Entonces, pero no hay mucha ciencia en poder estimar cuánto va a ser el dividendo del año 1. Por ende, su gráfica nos dirá lo siguiente. Hoy justamente quiero conocer su precio. Y voy a tener en el año 1 el dividendo del año 1, que en este caso es un dato. Un dato que yo lo tengo como parte de la estimación realizada. El segundo año, ¿cuánto va a ser el dividendo? Si consideramos que estamos frente a un modelo de crecimiento constante, el dividendo del año 2, ¿cómo va a ser en relación al año 1? Mayor, menor o igual. Igual. ¿Cómo tendría que ser el dividendo del año 2? Mayor, menor o igual. ¿Cómo escribes? Es igual. Puede ser igual. Pero yo no mayor. Nunca hay que multiplicarlo con este de oro. En el modelo que estamos desarrollando, ¿cómo crees que sería el dividendo del año 2? ¿Qué piensas? Claro, es obvio, ¿no? Estamos hablando de un modelo de crecimiento, ¿digo? Constante. El siguiente dividendo tiene que haber crecido. Y por ende tiene que ser mayor. ¿Sí? Entonces, el dividendo del año 2 va a ser mayor que el año 1. ¿Eso queda claro o no? Sí, tiene que ser mayor. Ahora, ¿cuánto va a ser ese tema? Como estamos con un modelo de crecimiento, el modelo dice que el dividendo del año 2 es igual al dividendo del año 1 del año anterior, pero creciendo a una tasa constante. ¿Y cuál es esa tasa constante? G. Entonces vamos a decir, el dividendo del año 1 es igual a 1 más G. ¿Por qué le coloco el 1? Porque es el año base. Porque si les digo D1 por G, simplemente estoy calculando el incremento, ¿no ven? En cambio, cuando coloco 1 más G, estoy diciendo lo que tenía en el año 1 más el crecimiento. Así sería el año 2. ¿Cómo sería el año 3? El dividendo del año 3 en relación al año 2 es más, menos o igual. Más. Tiene que volver a
a crecer. ¿Estamos? Entonces, el dividendo del año 1 es menor que el 2. El 2 es menor que el 3. ¿Cómo calculamos el dividendo del año 3? El dividendo del año anterior, ¿qué se llamaba? ¿Y qué le hacemos? Lo hacemos crecer. ¿Cómo? 1 más g. Otra vez estoy diciendo crecer con la misma tasa. ¿Sí? Pero el dividendo 2, ¿a qué vale? ¿A qué equivale? Ahí arriba está. A D1 por 1 más g. Entonces, en vez de colocar D sub 2, voy a colocar equivalente. Vamos a decir D sub 2 es igual a D sub 1 más g por 1 más g. ¿Tienen algún problema con eso? Esto vale D sub 2. Y como sabemos matemáticas, vamos a decir que D sub 3 aquí debe ser igual a D sub 1 más g elevado al cuadrado. ¿Cómo extender eso? ¿No? Todo bien. Se lo han llevado para Entonces, D sub 2 del dividendo del año 2 es igual al dividendo del año 1 más g. Y ahora el dividendo del año 3, ¿cómo lo estamos expresando? En función al dividendo del año 1. Entonces estamos diciendo que el dividendo del año 1 multiplicado por 1 más g elevado al cuadrado, todo esto equivale al dividendo del año 3. ¿Estamos? Bueno, calculen el dividendo del año 4. ¿Cuánto es? D1 Está obvio, ¿no? D1 por 1 más g elevado por 1 más g elevado al cubo. elevado al cubo. Vamos a perder el tiempo, ¿no? Y el dividendo del infinito D1 solo más D1 por 1 más g elevado al infinito. elevado a infinito menos. Entonces, de esa manera, chicos, estamos generando dividendos que van creciendo paulatinamente en el tiempo hasta el infinito. Con la característica de que este crecimiento es constante. Es fijo. El tema nada más será entonces ahora, ¿y a cuánto es eso? ¿Cómo logro establecer ahora su precio de este comportamiento de dividendos, de
son constantes en su crecimiento, pero que no son iguales en cuanto a su importe. Porque ya sé que el dividendo del año 1 va a ser mayor, el dividendo del año 1 va a ser menor que el 2 va a ser menor que el 3, etc. Entonces, este ejemplo rompe la definición de anualidades, porque la anualidad decíamos pagos iguales hechos en tiempos iguales. Aquí ya no son pagos iguales, pero sigue siendo anualidad. ¿Por qué? Por el hecho de que si bien los pagos ya no son iguales hechos en tiempos iguales, los dividendos son predecibles, es decir, tienen un comportamiento predecible. Porque basta que yo sé el primer dividendo, ya puedo saber cómo es el segundo dividendo, el tercero, como lo han hecho de manera teórica, lo podemos saber de manera práctica. Entonces, al tener un patrón de crecimiento, sigue siendo una anualidad, pero ya no es una anualidad normal, es una anualidad llamada especial. Es una anualidad especial que tampoco les voy a amargar su vida diciendo ahora saquen el límite de esta anualidad, y que simplemente les voy a decir que ese dividendo del año 1 va a estar dividido por la tasa de descuento I menos la tasa de crecimiento G. Pero la condición para hallar este precio es que I debe ser mayor a G. O sea, la tasa de descuento siempre debe ser mayor que la tasa de crecimiento. Ya tenemos una herramienta si conocemos el dividendo del año 1. ¿Qué hacemos cuando no conocemos el dividendo del año 1? Es decir, simplemente se conoce el dividendo del año 0. Su gráfica de manera similar se extenderá hasta el infinito con periodos similares, en este caso anuales, y en el periodo 0 queremos definir cuál es el precio que tiene esa acción. ¿Y qué tenemos como información? El dividendo que hoy día
cero Hola, buenas. crecido con la tasa de crecimiento. El dato es el año cero. Háganlo crecer otra vez. Si es constante el modelo. Y el dividendo del año 2, ¿cómo será? Desde la elevada al cuadrado. ¿Qué van a hacer? Al dividendo del año 1, lo van a hacer crecer. ¿Y qué es el dividendo del año 1? Desde D sub 0, 1 más G. Esto es el dividendo del año 1, ¿ve? Háganlo crecer otra vez. al cuadrado. Por 1 más G. Y entonces tendríamos dividendo del año 0, 1 más G elevado al cuadrado. Y sin más preámbulo diríamos el dividendo del año 3 será igual al dividendo del año 0 multiplicado por 1 más G elevado al cubo. ¿Y cuál será entonces la fórmula para poder determinar cuánto vale esa acción hoy, considerando que sus dividendos crecen de manera constante en el tiempo? La presión. Jiménez. El precio que en el mercado. Sería D0 B sub 0, que es igual. De sub 0. dividiendo 0. Se me está de hambre ustedes, ¿no? Sí, Están muy callados. Es exactamente la misma fórmula, pero ¿cómo la vamos a escribir? Dividiendo 0. B sub 0. B sub 0 igual que Igual sobre ¿qué dice aquí pues? ¿Qué dice aquí arriba? de sub 1. Dividendo 1. del año 1. Ahora pónganse al otro lado de la pizarra. ¿Qué es el dividendo del año 1? El de sub 0. D sub 0. Y Ahí está. Entonces dice D sub 0, 1 más G. Eso es dividendo del año 1, ¿sí o no? Y después, ¿qué dice la fórmula? Divida entre 1 entre I menos G. Hombre, debe ser comunicación. Entonces la fórmula es la misma. La diferencia es que en este segundo caso no conocemos el dividendo del año 1, pero sí sé el dividendo del año 0. Ok. Pero la crítica al modelo dicen, ya está bien, es interesante, pero noten de que aquí lo que estamos haciendo es una aproximación a la realidad. ¿Por qué? Porque es difícil, imagínense, saber cuánto va a ser su utilidad de aquí a 20 años en la empresa. Podrán hacer proyecciones, pero no dejan de ser eso, proyecciones, estimaciones, con un margen de error, ¿no? Entonces lo que se trata es de teorizar un poco para aproximarnos a través de un modelo que se pretenda reflejar con eso la realidad. Y la realidad diría, bueno, no sabemos cómo va a ser los dividendos, pero sí sabemos que las utilidades en términos racionales todos los años deberían crecer, ¿no? Porque es lógico asumir que una empresa, sus utilidades tienen que crecer. Si no, estaríamos fritos y decimos van a decrecer.
Entonces, ese crecimiento lo estamos reflejando a través de esa G, esa tasa de crecimiento. Y si crecen las utilidades, entonces es razonable pensar que los dividendos también van a crecer al mismo ritmo, ¿no? Pero los críticos dicen, bueno, está bien, pero el problema es de que en la medida que a uno le va bien, crecen sus utilidades, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? Les va bien. Sentido común. Vamos. Más que inversionistas aparece la competencia, ¿no? Porque si el negocio marcha bien, nos damos cuenta de eso y mañana pum, hacemos lo mismo. Porque si le está yendo bien, ¿por qué no me va a ir bien también a mí? ¿No? Y entonces empiezan a aparecer competencia haciendo lo mismo, y eso que determina de que la tasa de crecimiento normalmente vaya reduciéndose, porque en la medida que tenemos más competidores nos disputamos más el mercado y por ende también bajamos nuestras utilidades, a no ser de que asumamos medidas de vanguardia y que siempre seamos los líderes, digamos, ¿no? Pero eso cuesta. Entonces el problema es que el modelo, a los críticos dicen está bien, pero no podemos pensar que de manera indefinida siempre tu empresa va a crecer. Y entonces nace el modelo de crecimiento variable, donde se incorporan dos tasas de crecimiento, entendiéndose una primera tasa de crecimiento que se aplicaría por un periodo inicial y que después vendría una tasa menor de crecimiento para el siguiente periodo después de acabado el inicial, ¿no? Un poco tratando de reflejar lo que probablemente vaya a ocurrir en la realidad. Entonces, esa tasa de crecimiento constante y el modelo correspondiente, para que no me digan que soy un tirano, les voy a decir el mismo. Vayan a que comer lo que les queda de cena con sus nombres. ¿Cómo te compraron? Dime, ¿cuándo te quedamos? ¿Está ahí en el oro y te quemas? Bueno, me han dicho que